Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os traigo el primer book tag de la temporada. Espero que os guste y, sobre todo, que me acompañéis hasta el final del vídeo. Pero antes, dentro cabecera. Bien, se trata de un book tag al que me nominó mi querida amiga Maggie de Bitácora de Libros y por lo que estoy encantado de recoger el guante del book tag del tango, que es un book tag original de Fer de Compañía de Letras, que desde aquí le agradezco que haya tenido la originalidad de llevarlo a cabo. También diré que voy a manifestar mi completa ignorancia acerca de ese género urbano que son los tangos. Solo puedo decir que conozco, o soy consciente de conocer, porque he escuchado muchos tangos a lo largo de mi vida, el tango de Carlos Gardel por una cabeza. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un tango muy querido por el cine y hasta en 3 películas lo he visto para presentar personajes o para bailes que acaban siendo una marca de fábrica de la película, como sucede en la película Esencia de Mujer con Al Pacino y Chris O'Donnell, o con la película Mentiras Arriesgadas, que ahí tenemos a Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis bailándolo. Bueno, Schwarzenegger lo baila en 2 momentos de la película, o para la presentación del personaje de Liam Neeson, Oscar Schindler, en La Lista de Schindler. Y esto es lo máximo que sé sobre tangos, y me encanta ese tango. Bueno, dicho esto, que es mi pequeña aportación a este book tag, aparte de las premisas que os voy a hablar, vamos a por ellas, porque son 10 premisas y yo ya sabéis que suelo tener bastante carrete. Así que, como siempre, ahora me llevo mi pequeño guioncito para no perderme e ir leyéndoos las premisas. Vamos con la primera, que es Naranjo en Flor. Historia de desamor. Vale, os voy a confesar una cosa aquí. No suelo leer historias de amor o desamor, sino que acaban desarrollándose dentro de las novelas que leo. Es decir, los géneros no están marcados por el amor o el desamor. Y para encontrar una novela que haya leído y que esté y que encaje en esta premisa, me he ido a internet y he pedido al señor Google que me diga qué novelas de desamor hay por ahí. Y entre la lista que me ha ofrecido, yo he escogido una que he leído hace relativamente poco, no hace ni un año, que se titula Cicatriz y que es de Sara Mesa. Pues bien, esta novela yo no sé si la podría meter dentro de este epígrafe de desamor, pero voy a hacer caso a esa página de internet en la que me ha dicho que era una novela de desamor, porque esta es la historia de una chica y de un chico, eso es cierto, que apenas se ven durante toda la novela, pero que guardan una relación de correspondencia en la que, bueno, de correspondencia a través de email, en la que él, el chico, lleva una vida muy poco convencional y se dedica a robar. Y roba de todo. Roba libros, roba perfumes, roba zapatos, roba ropa y se los ofrece a esta chica que en principio entra en el juego, pero que conforme va pasando el tiempo acaba siendo una relación bastante, un poquito tóxica. Esta es la premisa más o menos inicial en la que Sara Mesa, que además es una autora que le tenía muchas ganas por Los enamoramientos, creo, y Familia, que la he sacado hace poquito, que no las he leído, pero que esta fue mi primera toma de contacto con esta autora. Es un libro que me gustó, pero ¿qué me sucedió? Que me pareció que la premisa era quizá demasiado pequeña para todo lo que desarrolla. Sin embargo, me gustó la novela. No me pareció que fuera excesivamente buena, o por lo menos no me llamó suficientemente la atención, pero por lo menos hizo que sí que quisiera saber más de esta autora y sobre todo saber por qué ha triunfado tanto con las siguientes. Así que para este año entra dentro de mis planes leerme algún otro libro que haya sido más exitoso que Cicatriz de Sara Mesa. Así que nada, aquí tenéis mi ejemplo de desamor, que quizá, bueno, nos parecerá muy acertado o sí, pero mira, yo me he agarrado a esto. Vamos a por la siguiente, que es Se dice de mí, personaje femenino singular. Bien, aquí podría haber escogido un montón de personajes que hubieseis conocido y que estoy seguro de que hubieseis identificado, pero eso me haría hablar de libros que ya he hablado. Así que he decidido pillar a una personaje de una novela negra escrita por una de mis capitostes dentro de la novela negra, que no es otra que Tana French en su libro Intrusión. Tana French es una autora norteamericana, pero que se ha nacionalizado irlandesa y que ha sacado un montón de libros de novela negra que a mí me encantan. Y la personaje que es la protagonista en esta novela Intrusión es Antoinette
Conway, que pertenece a la Garda de la ciudad, es decir, es policía y se enfrenta a un caso. Pero no es tanto esto lo que me interesa hablaros o contaros acerca de Antoinette, sino cómo consigue Tana French orientar a sus personajes y sobre todo, tanto masculinos como femeninos, porque es que esta es una autora de personajes, tiene una profundidad psicológica, un poderío en los diálogos y una manera de narrar el diálogo interior o los monólogos interiores que tienen sus protagonistas que hace que te atrape. No voy a hablar de lo que es la anécdota del argumento de esta historia, sino que os diré que esta personaje, Antoinette Conway, es un personaje femenino fuerte que ha tenido que enfrentarse toda su vida por el simple hecho de ser policía a un entorno completamente hostil que la ha convertido en una luchadora a la par que en muchos momentos paranoica, a la par que estar mucho a la defensiva. Eso hace que construya un personaje que influye muchísimo en la forma de investigar este caso y en la forma de relacionarse con todo su entorno. Y de esta manera tenemos un personaje que es, por un lado, súper atrayente y por otro lado, también tiene una parte que te echa para atrás. Esto es una de las virtudes, para mí, de Tana French, cómo dibuja sus personajes, pero a la vez creo que ha jugado en su contra en lo que es los lectores de Novela Negra, por lo menos en España, que están acostumbrados a que todo suceda de una manera muy rápida, que no tengamos una profundidad psicológica, y que por lo menos yo, con muchos otros autores de novela negra, no me crea sus personajes, me saquen completamente de la historia y entren en los típicos escollos que hace que para mí actualmente la novela negra esté muy denostada. Lo he dicho un montón de veces, el típico superpolicía que las sabe todas, el típico malo que es como un superhéroe, el típico caso súper enrevesado. Aquí no, en los libros de Tana French tenemos personas, es decir, personajes autónomos que son completamente autónomos, que son creíbles y lo que decía, creo que le ha jugado una mala pasada a su éxito y que esta autora está minusvalorada. Así que dale una oportunidad porque los libros de Tana French y este en concreto, Intrusión, en el que tenemos a Antoinette Conway, son una maravilla. Vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que Cambalache, libro desesperanzador. Por supuesto, hay millones de libros desesperanzadores y podría haber escogido cualquiera de ellos que hubiese leído, por supuesto, pero me he ido a una fábula que cuando lo leí me dejó muy desesperanzado. ¿Y de qué fábulas estoy hablando? Bueno, pues de Rebelión en la Granja, Animal Farm de George Orwell, que es una alegoría de la Unión Soviética, o de al menos la historia de la Unión Soviética hasta 1948 o 50, que creo que es cuando murió nuestro amigo George Orwell. Y ahí tenemos a Napoleón, que es un cerdo, a Bola de Nieve, que es otro cerdo, tenemos un montón de personajes que son los trasuntos de Lenin, Trotsky, Stalin y de cómo se llevó a cabo esa rebelión que puso al proletariado al mando de la Unión Soviética. Y aquí pone una granja de animales al mando de la granja echando a los humanos. Durante lo que nos enseña George Orwell en esta rebelión en la granja, veremos al final que esos cerdos, que son los que cogen el control de la granja y empiezan a legislar para todos los animales, acaban legislando para ser ellos los que están por encima de todo y acaban convirtiéndose en, pues qué, en los humanos, en los que mandaban sin tener en cuenta la igualdad. Unos son más iguales que otros. Recuerdo muchísimo una escena de la adaptación que hicieron a dibujos animados de esta película, de cómo se iban transformando los cerdos en la mesa que estaban cenando en seres humanos. En fin, bueno, ¿qué os voy a decir? Animal Farm, una muy buena alegoría de una mente preclara como la de George Orwell, en la que criticaba ese proceso que en principio hubiese igualado a todos los seres humanos en la Unión Soviética a través de instaurar una dictadura del proletariado. No me voy a meter en políticas, ni en historias, ni en comunismo y tal, pero que al final se acaba convirtiendo en la misma mentira en la que unos son poderosos y otros están oprimidos. En fin, libro desesperanzador donde los haya. Vamos a por la siguiente premisa, que es Haz de cartón, no, perdón, es Volver, libro nostálgico. Y aquí he escogido un libro de ciencia ficción que por una vez me pareció mejor la adaptación cinematográfica que hicieron que el libro en sí. El libro me pareció muy bien, tuvo muchísimo éxito, pero no es tan bueno como esperaba, a pesar de que se apoya, por supuesto, en la nostalgia. Y estoy hablando de Ready Player One de Ernest Cline.
¿Y qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un mundo posapocalíptico o futuro, bueno, no diré posapocalíptico, vamos a decir un mundo futuro, en el que la sociedad es casi ha colapsado y la gente utiliza un juego de ordenador de mundo abierto que se llama Oasis, que lleva el título de Oasis, para poder escapar de la miseria de todos los días. Se conectan a través de un visor, tienen un avatar y a partir de ahí pueden ir viviendo diferentes aventuras, consiguiendo diferentes créditos, consiguiendo diferentes cosas y, bueno, tener una vida mucho más plena que la que sería en la realidad, una vida artificial. ¿Pero qué sucede? Bueno, pues que el dueño de este videojuego ha creado la posibilidad de encontrar 3 huevos de Pascua a través de 3 pruebas y quien las consiga todas podrá hacerse con la propiedad de Oasis. Por supuesto, hay una corporación que pretende hacerse con el juego y, por supuesto, exprimirlo y convertirlo en, pues eso, una gallina de los huevos de oro. Sin embargo, el protagonista, junto con sus amigos, con los que en algún momento competirá y con los que en algún momento se aunará, irá a buscar esos huevos de Pascua. Perdón, esas llaves, son llaves lo que tiene que buscar. Los huevos de Pascua son, bueno, otras cosas. En fin, por supuesto, la adaptación cinematográfica de Steven Spielberg, que está muy bien llevada a cabo y que tiene una de las soluciones que me gustó mucho más que en el juego. Por el juego me parece, digo, perdón, que en la novela, porque en la novela me pareció que era una especie de Deus ex machina y eso fue lo que no me convenció de esta novela, que hay un momento en el que el protagonista se enfada con la que le gusta y se va un poco por libre y, bueno, leeros la novela. De cualquier manera, una muy buena novela, eso también es verdad, que utilizan a la nostalgia, sobre todo de los años 80, con personajes como los de, yo qué sé, el Gigante de Hierro se ve en la película, Regreso al Futuro, con cosas icónicas de esa década para levantar eso, un atractivo a través de la nostalgia. Así que nada, Ready Player One, que además se lee muy fácilmente, que creo que van a sacar dentro de muy poquito, si es que no ha salido ya en inglés, creo que ya ha salido en inglés, Ready Player 2, que no sé cómo continuará, pero que bueno, que seguro que me leeré. También os lo digo, me leí Armada, que es el siguiente que sacó Ernest Cline, que tampoco estaba mal, pero tampoco me llegó a convencer. Pero bueno, que es ciencia ficción divertida, agradable y que, pues eso, que se puede disfrutar. De cualquier manera, vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que As de cartón. Narrador no confiable. Bien, aquí os tengo que contar una cosilla antes de contaros de qué libro voy a hablar. Y es que cuando yo tuve que entregar mi trabajo de final de máster, que como hice un máster de edición, teníamos que proyectar o la edición de un libro que se pudiese llevar a cabo o la edición de una colección, yo me decanté por una colección. Y se me ocurrió que podía hacer una colección súper ecléctica en la que pudiera poner un montón de libros de diferentes géneros, de diferentes épocas, pero que estuviesen unidos por algo en concreto, que tuviesen eso, un hilo conductor. Y ese hilo conductor que se me ocurrió es un narrador imposible. Traducido a estos términos, un narrador poco confiable. Y de esa manera podía poner en mi colección tanto el Quijote, por razones que no voy a explicar ahora porque si no me extenderé, como, yo qué sé, el Club de la Lucha, como Rabos de Lagartija de Juan Marsé, como un montón de ellos. Pero el libro del que os voy a hablar es el que abría ese trabajo de final de máster, que además hice una maqueta y todo, y que no es otro que La caverna de las ideas de José Carlos Somoza. Un autor que el pobre está de capa caída, que hace mucho que no saca nada, o que si lo saca a mí no me ha llegado, pero que no ha tenido el éxito que tuvo en sus primeros trabajos, en sus primeras novelas, y que ahora quizá pasa bastante desapercibido. Pero en aquella época era un autor que estaba en boga, que cada título que sacaba era un éxito, y que este en concreto, La caverna de las ideas, a mí me voló la cabeza. Precisamente ¿por qué? Porque su narrador era poco confiable. ¿Y qué significa un narrador poco confiable? Bueno, pues más allá de que sea tercera persona, primera persona, segunda persona, omnisciente o no, tenemos un narrador que no nos podemos creer lo que nos está contando porque o está involucrado en la trama o tiene alguna tara de algún estilo o tiene alguna cosa que, pues, que no se puede, que no te puedes fiar de él. En el caso, por ejemplo, del Club de la Lucha, tenemos a un tipo que está completamente, que sufre de salud mental y que nada de lo que te cuente te lo puedes creer. Por ejemplo, en el caso de Quijote, tenemos que el Quijote nos dice que él está traduciendo un texto que encontró en un mercado que es de Cide Hamete Benengeli. Ahí ya tenemos un doble narrador del que tampoco nos podemos fiar, porque es cierto lo que nos está contando, no es cierto, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, La caverna de las ideas, aparte de que es una novela policíaca en
la Grecia clásica, cuyo protagonista es Heracles Pontor, que es un trasunto de Hercule Poirot, como no. Tenemos además que hay un traductor que, a base de notas al pie de página, nos cuenta que está traduciendo el texto que nosotros estamos leyendo. Entonces tenemos un doble nivel, pero es que luego habrá un siguiente nivel que no os voy a desvelar y que os voy a emplazar a que leáis, porque es una joya. La caverna de las ideas es una joya que creo que ha pasado desapercibida y que yo vengo pues aquí a reivindicar. Ahí lo dejo. Espero que le deis bola o que le deis una oportunidad. Vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que 1. Novela que te gustaría olvidar para volver a leer. Bueno, aquí quiero hacer una reflexión también antes de deciros qué novela. Y es que yo no quiero olvidar ninguna novela, aunque luego sí que la olvide. Entre otras cosas, porque una de las cosas que me forma como ser humano y como identidad es la memoria que tengo, lo que me acuerdo y lo que no me acuerdo, y según lo que he vivido, las decisiones que he tomado y las consecuencias que han tenido esas decisiones. Por tanto, si yo quisiera echar para atrás y quitar una de esas decisiones o uno de esos recuerdos, perdería parte de lo que soy ahora o no hubiese hecho las mismas reflexiones, las mismas decisiones y acabaría en otro camino. Por eso a mí cuando me dicen, ¿te arrepientes de algo? Hombre, pues no es que me arrepienta, me gustaría que hubiese salido de una manera o de otra, por supuesto, pero es que si no hubiese tomado esa decisión no llegaría a lo que soy ahora y pensaría de una manera diferente o sería otra persona. Por tanto, no. A mí viajar en el tiempo como Marty McFly y cambiar una cosa del pasado para que sea mejor el futuro, es que no. Es que le va a pasar como a Flash. Bueno, aquí estoy ya desvariando. Pero bueno, dicho esto, pero es que no olvidaría ni las buenas ni las malas, ¿eh? Pero bueno, dicho esto, como tengo que escoger una, y tampoco me voy a liar mucho, os digo que me gustaría olvidar para volver a leer Perdida, Gone Girl de Gillian Flynn. Y no os voy a contar nada porque, por supuesto, os voy a emplazar, ya que tengo una videocrítica en este canal, a que la vayáis a ver porque está, bueno, creo que está bien y es bastante completa y habla, pues, de las cosas que más me han gustado de esta pedazo de novela que me flipo en colores. Así que nada, lo dejo en el cajón de descripción, os dejo ahí el link para que vayáis a ver la videocrítica de Perdida y que espero que os guste, por supuesto. Y dicho esto, vamos a por la siguiente premisa, que es Adiós Nonino, libro magistral. Y de nuevo podría haber escogido un montón de libros, pero he querido ir a un libro que he leído hace poquito y que me parece completamente magistral, que no es otro que Los destrozos de Bret Easton Ellis, su última novela y creo que la mejor que he leído suya. Y esto creo que es mucho decir porque me he leído bastante de Bret Easton Ellis desde Less Than Zero, pasando por American Psycho, siguiendo por Suites Imperiales, etcétera, etcétera. También os digo que he olvidado bastante de esas novelas de las que os he hablado, pero se me ha quedado muy mucho las características que tiene como escritor y que ha evolucionado con el tiempo. ¿De qué va a estar Los destrozos? Bueno, pues va de un grupo de pijos que viven prácticamente solos o completamente ignorados por sus padres, que están en el casi último curso del instituto y que durante el otoño de 1981 se van a enfrentar a la existencia de un asesino en serie en California, en Los Ángeles, el arrastrero, y a las relaciones que pueda tener de una manera u otra con este grupo y con su personaje protagonista, que no es otro también que Bret Ellis. Es decir, parece que el autor nos está explicando una historia real y está haciendo una autoficción de su propia vida. Estoy seguro de que ha cogido muchos elementos autobiográficos para hacerla. Estoy seguro de que, bueno, porque es que es una de sus características, siempre mezclar la realidad con la ficción y hacer una especie de autoficción con mayor o menor grado de ficción para poder contar lo que le obsesiona. En este caso, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este Bret Ellis? Bueno, pues que vive una doble vida, sobre todo por culpa o a causa de su sexualidad, o mejor dicho, no a causa de su sexualidad, sino precisamente porque el mundo en el que vive no va a aceptar la sexualidad que tiene y perdería un estatus que no quiere perder dentro de ese grupo y por tanto la esconde. ¿Por qué? Porque este Bret Ellis es homosexual y tiene diferentes escarceos con diferentes compañeros mientras mantiene a la vez una relación con su novia, a la que engaña, por supuesto, y a la vez entra un nuevo elemento en el grupo que le va a obsesionar hasta tal grado que va a contaminar todas las relaciones de todo el grupo. También os diré que una de las cosas que más he notado dentro de esta evolución que os decía de Bret Easton Ellis es la indulgencia con la que trata ahora a sus protagonistas. Antes era completamente despiadado con ellos. En American Psycho no tenía ningún miramiento y si tenía que
hacerles pasar por una ordalía, se le hacía pasar por una ordalía y no se arrepentía. Sin embargo, en esta sí que ves que tiene y que siente una cierta ternura hacia ellos, que aunque es despiadado con ellos, sí que los trata de una manera un poquito más tierna. A la vez os diré que el narrador de esta historia, el propio Bret Easton, es un narrador poco confiable y esto se nota mucho entre lo que nos está contando y los diálogos que nos transcribe de la situación en la que nos está explicando lo que sucede. Pero esto a la vez se agudiza hacia el final de la novela y acabará dejando al lector en la duda de qué es lo que realmente ha sucedido, si lo que nos ha contado el autor o si lo que uno sospecha o si lo que sospecha otros protagonistas de esta historia. De cualquier manera, un libro que en sus 670 páginas me ha parecido magistral y que consigue además que hasta los detalles más nibios, porque es un autor muy detallista, sean atractivos y no te aburras en ningún momento a pesar de que parece que sus protagonistas no están viviendo nada. Y esa nada nihilista y completamente anodina acaba por atraparte pareciéndote algo súper interesante. Y esto es una virtud fruto de una pluma talentosísima como la de este escritor que fue un enfant terrible y que ya casi tiene, pues debe tener ya 60 años. De cualquier manera, os lo recomiendo muchísimo. Los destrozos de Bret Easton Ellis. Vamos a por la siguiente, que no es otra que Gira Gira, libro existencialista. Y aquí os voy a hablar de un clásico entre los clásicos, que para mí es un libro existencialista a la manera seminal, es decir, que puso la semilla para muchos de los rasgos que tiene este tipo de literatura y este género existencialista, que no es otro que las metamorfosis de Kafka. When Gregor Samsa woke up from unsettling dreams, he found himself turned into a monstrous vermin. Y perdonadme, porque creo que es la segunda vez que lo recito en el canal, pero es el inicio de las metamorfosis de Kafka. Es decir, aquella frase que incluso yo he utilizado en mis propias historias, en mis propias novelas, que dice que cuando Gregor Samsa se despertó de una noche de sueños movidos, se descubrió a sí mismo, se encontró a sí mismo convertido en un asqueroso o monstruoso insecto. Sí, porque otra de las cosas de Kafka es que él no quería que saliese en la portada ni una cucaracha, ni un insecto, ni nada. Lo que él quería es que saliese una casa, una puerta, la familia. ¿Por qué? Porque estamos ante una historia de desestructuración familiar absoluta. ¿Por qué? Porque Gregor Samsa, de repente que se despierte convertido en un monstruoso insecto, hace que el sustento de la familia hasta ese momento que era él se desmorone y las relaciones familiares empiecen a caer. Él acabe completamente alienado y que no sepa cuál es su lugar en el mundo cuando la familia es el núcleo inicial en el que empezamos a relacionarnos y empezamos a conocer el mundo. Pues bien, aquí tenemos a un tipo que se ha convertido en un insecto asqueroso que no saben ni cómo alimentarle, que le tiran manzanas, que quien le tendría que dar todo el afecto se lo niega. En fin, una novela que a la vez que plantea un tema existencial, también es completamente desesperanzadora y también te deja con un regusto súper amargo en la boca, a la par que te quedas completamente bocabadat, sorprendido, boquiabierto por la pluma, por la habilidad que tiene un tipo como Kafka, que en 200 páginas se fusila una historia como esta, que es, bueno, impresionante. Si no la habéis leído, por supuesto, os recomiendo que la leáis. Y de hecho, hace poco leí una novela que se quedó un poco pequeña, si queréis que os diga la verdad, pero que utilizaba esta premisa de una manera que parecía en un principio muy atrayente, la premisa de ver a un miembro de la familia convertido en otro y que cambie completamente los roles familiares y que eso acabe desintegrándolo todo, pero que en un principio parecía que podía ser sorprendente y podía ser atractivo, pero que luego se quedó en agua de borrajas. No se dice el pecado, pero no el pecador. En fin, vamos a por la siguiente premisa, que es Tomo y Ombligo, novela con mucho alcohol. Bien, para esta premisa he escogido una novela que he leído hace poquito de un autor inglés, que era mi primera aproximación a él, que me enteré cuando decidí que me lo iba a leer, que se había muerto hace poquito, y que no es otro que Martin Amis. Y estoy hablando de Lionel Ashbo. Y esta es la historia de no solo ese protagonista, Lionel Ashbo, sino también de su sobrino y de una familia. Bueno, más de estos dos personajes, pero sobre todo de Lionel Ashbo, que es un auténtico hooligan, una especie de redneck inglés, ahora no me saldrá el nombre que utilizan con ellos, pero
que está llevado al paroxismo, de tal manera que yo creo que es una crítica esperpéntica por parte de Martin Amis de la sociedad inglesa. En realidad, por supuesto, el apellido de Lionel originalmente no es Ashbo, pero él se lo cambia porque tiene el récord de ser el niño, cuando era niño, cuando tenía 2 o 3 años, de recibir una amonestación y las siglas de esa amonestación las convierte en su apellido. Bien, tenemos eso, un matón que se dedica a extorsionar a otra gente para sobrevivir y que también acabará, bueno, también no me quiero meter mucho, pero que bueno, que le toca la lotería y que eso le cambia la vida. Le toca la lotería estando en la cárcel. ¿Qué sucede? Bueno, se pasa la novela bebiendo. Entra en el juego de las redes sociales, en enseñar su vida, empieza a jugar en la bolsa y en todo ello tiene a su sobrino como testigo que asiste a este ascenso de Lionel Ashbo sin saber cómo es posible y sabiendo que como sepa un secreto que ha sucedido, va a pasarlo muy mal. De hecho, acaba pasándolo muy mal, pero no os voy a explicar más. Solo os diré que, leyendo esto, me sucedió una cosa que fue como retrotraerme a mi primer viaje a Liverpool y a Manchester hace, no sé, 25 años. Debía tener yo 18, 19 años y fui a visitar a mi hermana que estaba allí trabajando y me vino a recoger al aeropuerto, creo que era de Liverpool, y teníamos que ir hacia Manchester. Bueno, pues coincidimos en el tren con un grupo de hooligans que salían del partido que fuese. Bueno, yo flipé en colores. No me voy a extender en la anécdota, pero aquello fue completamente esperpéntico. Porque no acabó mal, pero no acabó hoy la anécdota de encontrarme los hooligans, una tía que se me subió encima, bueno, yo qué sé, que luego me encontré a un tío que le habían roto la ceja, iba por la calle, pues eso, completamente sangrando. En fin, mi primera impresión de lo que era UK fue Lionel Ashbo. Y cuando leí esta novela me recordó a cómo era. Una novela muy recomendable que transita entre el humor, el esperpento, la parodia y a la vez un tono sórdido que te deja pues un poco incómodo cuando la lees. Aún así, me ha encantado y no va a ser la primera novela, no va a ser la última novela que me lea de el amigo Martin Amis. Pero bueno, vayamos a por, creo que ya es la última y dice así. Cafetín de Buenos Aires. Amistades literarias de ficción entre escritores. Bien, yo lo he entendido esto como en una historia, una novela en la que haya 2 escritores y tengan una amistad, pero que sean de ficción. Y poniendo a pensar, pues no he encontrado tantas y se me ha ocurrido hablar de La verdad sobre el caso de Harry Quebert, de Joel Dicker, que es una novela que fue un súper éxito, que es una novela negra y que trata precisamente de un bloqueo creativo que tiene el protagonista, que ahora no recuerdo el nombre, y se va a buscar a su mentor, que era un escritor de muchísimo éxito, que ahora pasa sus días y que fue profesor suyo y que ahora pasa sus días pues en su pueblo y que es pues ya mayor. Y de esta amistad, cómo intenta recuperar la forma de escribir o recuperar la escritura, salir de ese bloqueo escritor y se encuentran pues con que de repente encuentran el cadáver sepultado de una chica en el jardín de Harry Quebert. Y a partir de ahí se desgrana un caso con un montón de giros, con un montón de personajes, con un montón de situaciones que a la gran mayoría de gente les parecieron geniales, que lo disfrutaron muchísimo, que se quedaron enganchados a la página y que lo acabaron convirtiendo en un auténtico bestseller. Y sin embargo, yo, que por un lado me encanta la novela negra y por otro lado me encanta ver los fenómenos literarios y por qué se han convertido en bestsellers, asistí cuando lo leí pues un poco perplejo porque a mí se me rompió la verosimilitud. Se me rompió la verosimilitud en 2 puntos, precisamente, en que no me creo a los personajes, no me creo que un día un personaje te trate de una manera y al día siguiente te trate de otra, o me dio la sensación de que el escritor estaba dirigiendo las reacciones de los personajes para lo que él quería, para crear una emoción en el lector, más allá de dejar que el personaje que ha pergeñado sea el que le diga lo que tiene y lo que no tiene que hacer según las características psicológicas. Eso por un lado. Y por otro lado, lo enrevesado de la trama, las vueltas que da, que también se acaba convirtiendo en algo completamente efectista que me sacó de la novela. Así que yo no la compré, me refiero que no me creí la historia, no me creí absolutamente nada y no me gustó. Pero eso no quiere decir que pueda asistir a ese fenómeno y decir, bueno, entiendo por qué a la gente le engancha, porque además en mi entorno, la gente que lee y que le gusta las novelas negras,
les gustó muchísimo. Pues bueno, eso te da una medida de que cada uno somos un mundo a la hora de aproximarnos a una historia y que cada uno nos creemos una cosa o nos creemos otra o nos saca o no nos saca. En mi caso, la novela de La verdad sobre el caso de Harry Quebert me sacó completamente. Bueno, y también hay una tercera cosa que quería decir, que La verdad sobre el caso Harry Quebert, y esto además lo he dicho en otros vídeos, utiliza un título que ya clásico y que viene de un cuento de Edgar Allan Poe, que es La verdad sobre el caso del señor Valdemar, que luego se utilizó en otros muchos títulos. Por ejemplo, Eduardo Mendoza lo utiliza para La verdad sobre el caso de la vuelta. Por ejemplo, yo también lo utilizo para mi libro, mi tercera novela, que es La verdad sobre el caso del señor K, pero que de estos tres ejemplos últimos que os he puesto, no los utilizan en el sentido que lo utiliza Joel Dicker. Y es que La verdad sobre el caso Harry Quebert sí que te cuenta la verdad. Sí que no hay ningún juego dentro de ese título. Es decir, te va a explicar la historia de Harry Quebert y lo que va a salir es verdad. Sin embargo, ni en La verdad sobre el caso del señor Valdemar, ni en La verdad sobre el caso Savuelta, ni en La verdad sobre el caso del señor K, vas a saber realmente si lo que ha sucedido es verdad o no es verdad. Queda a la libre interpretación del lector hacerle caso al título y pensar que lo que le han explicado sí que es una verdad. O existe la verdad o no existe. Así que nada, en fin, que tengo muchas cosas malas que decir de Joel Dicker, pero a la vez sé que hay muchos lectores, bueno, Joel Dicker no, de La verdad sobre el caso de Harry Quebert, no leí más de Joel Dicker, pero sé que a muchos lectores les encantó. Así que, por supuesto, si os ha gustado, dejádmelo en los comentarios, si no os ha gustado también dejadlo en los comentarios y si queréis leerla, adelante. Creo que no he desvelado absolutamente nada que sea un spoiler y que os fastidie la trama. Ya se fastidia sola, desde mi punto de vista, gracias a el buen hacer de Joel Dicker. En fin, que ya hemos llegado al final de este pedazo de BookTag del tango. Creo que me ha salido bastante decente teniendo en cuenta que no conozco ninguno de los tangos de esta pedazo de lista y agradezco muchísimo a los apellidos que le han puesto a los tangos. De cualquier manera, espero que a vosotros os haya gustado y lo que os digo siempre, que me dejéis los comentarios que os dé la gana y que si os ha gustado, pues toda la retaíla de cosas que siempre os pido, que ya sabéis que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero que yo soy mucho de pedir. Y nada, solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!